Bueno, y hoy es un día clave para determinar si finalmente sube o no el precio de la tarifa de energía eléctrica. Lo más probable es que suba al menos así están las perspectivas. Pero, ¿qué deudas tiene la ANDE por cobrar y qué instituciones le deben a la ANDE a su vez por haber utilizado energía eléctrica? Rocío Pereira da Costa tiene los detalles. ¿Qué tal, Rocío? Buenas tardes. Buenas tardes, María Teresa. Y siempre cuando nos piden más dinero queremos saber para qué es y por qué es. Ahora saquen sus calculadoras porque vamos a sacar varios números que muchos de ustedes seguramente no sabían. Ustedes sabían que desde 1999 la ANDE le hace un aporte intergubernamental a Hacienda que se contempla por ley de presupuesto. Vamos a preguntarle al ingeniero Fabián Cáceres cuánto ya transfirieron en concepto de este aporte intergubernamental a Hacienda, ingeniero. Muy buenas tardes a todos. Sí, desde el año 1999 a la fecha, hasta el ejercicio 2015, se han transferido 200 millones de dólares como aporte intergubernamental al Ministerio de Hacienda. Me explicaba el ingeniero que cada año varía este aporte, así que vamos a preguntarle cuánto se transfirió en 2015, por ejemplo. 21 millones de dólares en 2015, desde el año 2009. Y anteriormente se transfería 13 millones, 5 millones, valores variables. Este aporte, entiéndase, va al Estado, pero ¿cuánto le debe el Estado a la ANDE? El Estado actualmente nos debe 66 millones de dólares. Esa es la deuda gubernamental que tenemos en este momento. Desde más o menos la misma época en que empezó a pagarse este aporte intergubernamental, ingeniero. Así mismo, son deudas de esa época más o menos, que fueron sumando. Ahora hay que destacar que desde el año 2013, por lo menos el consumo de las entidades gubernamentales se han honrado en su totalidad. La deuda se pagó en torno del 10%, pero todavía tenemos un remanente de 66 millones de dólares. También ustedes tienen pérdidas acumuladas, ingeniero. ¿Cuánto calculan ustedes que representan estas pérdidas actualmente para la ANDE? Sí, nosotros el año cerramos con una pérdida del 25.53%. Si tomamos eso como una pérdida recuperable total, representaría 146 millones de dólares. Pero por la característica de nuestro sistema, como las pérdidas técnicas no se pueden llevar a cero, y para instalaciones similares creemos que podemos llegar hasta 18% haciendo una gran inversión, inclusive esto es una meta para el 2023 con el equipo económico, eso representaría bajar a 97 millones de dólares la pérdida, entonces lo recuperable, el saldo a favor que quedaría estaría en torno de 50 millones de dólares. Ingeniero, pero de esas pérdidas que usted me está hablando, ¿cuánto representan las conexiones clandestinas? La gente que usa energía y no paga. Sí, en este momento eso representan 30 millones de dólares. Y eso nosotros haciendo una buena campaña y con una buena inversión se puede bajar al 50%. Me decía pérdidas técnicas, ingeniero. Para gente que el mayor conocimiento que tiene de energía es el encender el televisor en este momento. ¿Qué significa esa pérdida técnica? Bueno, la pérdida técnica es todo lo que la pierde por el camino de la transmisión, digamos que se pierde en el camino de la transmisión. La electricidad se transmite a través de cables, luego en transformadores, probablemente hasta que llegue a tu residencia pasó como mínimo por 2 transformadores, o sea, 2 transformaciones y kilómetros de recorrido. En todo ese recorrido, por un fenómeno físico, entonces se pierde por generación de calor y por cuestiones que hacen a la transmisión de electricidad. O sea que niveles de pérdidas técnicas en nivel 0 es prácticamente imposible. Ingeniero, hoy leíamos un estudio que publica un ingeniero, el ingeniero Cristaldo. Él nos dice que la última tarifa, que ya también él nos comentaba, el ingeniero Fabián Cáceres, se había reajustado en 2002. Este ingeniero Cristaldo dice que en 2002, cuando se reajustó la tarifa, el dólar estaba a 7.000 guaraníes y que la ANDE, por ende, todavía no alcanza esos 7.000 actualmente, por lo que él no entiende por qué debe reajustarse la tarifa. Y en segundo lugar dice que la ANDE adquiere a 25 dólares el megavatio de la energía, pero vende a 80. ¿Qué tan reales son estas cifras? Bueno, voy a contestarle por parte. La primera parte, en el año 2002, cuando se reajustó, la última vez que se reajustó la tarifa, en el orden del 37%, el dólar estaba a 7.000 guaraníes por dólar. Ahora bien,
Eso se hizo para que la ANDE se adecue a su carta orgánica que dice que la rentabilidad tiene que estar entre el 8 y el 10%. Y así sucedió. En el 2003 tuvo 7.8. Esto fue variando de acuerdo a las inversiones, de acuerdo a la variación del dólar. En promedio 6 fue el índice de rentabilidad. Hace 2 y 3 años atrás llegaron al 4.2, 3.6. Y el año pasado tuvimos una rentabilidad negativa del 2.83%. Esto también, en todo este tiempo, yo quiero explicarles, la infraestructura prácticamente se triplicó. En el año 2002 teníamos 1.193 megawatts de potencia, que era nuestro consumo máximo, demanda máxima. Este año ya llegamos a los 2.700, casi se triplicó también la parte de la demanda. Y esto hizo que la ANDE haga inversiones cuantiosas. Las inversiones con fondos propios que la ANDE hizo en este periodo están en torno a los 1.200 millones de dólares. A eso le quiero agregar el aporte intergubernamental. En este periodo fue de 192 millones de dólares. La ANDE tenía en aquel entonces una deuda de 131 millones de dólares con Itaipú por energía no paga. Se había acordado el repago a una tasa de interés del 12% hasta el 2023. En el 2009 la ANDE ya honró ese compromiso por las altas tasas para tratar de tener unos descuentos. Y bueno, la ANDE tuvo una inversión de casi 1.500 millones de dólares por todos estos gastos en todo este tiempo. Ahora, la segunda consulta. Yo te comento, la ANDE actualmente compra energía en precio promedio de Itaipú, ya se destaca, haciendo todas las combinaciones, el precio alcanza 32 millones de dólares, disculpe, 32 dólares el megavatio hora. Y el precio promedio de venta en tarifa residencial, que es el más alto, sin entrar en comercial, industrial y tarifas de alta tensión, el más alto alcanza 64 dólares el megavatio hora. O sea, yo no desconozco los datos del ingeniero Cristaldo. Ingeniero, vamos a la primera parte que usted mencionaba. Este es el gráfico. Sí. Acá vemos, en 2002 empezamos con un dólar a 7.000. Sí. Y vamos al último, en el 2015, figura un dólar a 5.814. Pero hay un déficit de 2,88 con eso. Sí. ¿Eso se explica por las inversiones que hicieron? Bueno, entonces la rentabilidad se va explicando también por los costos, los gastos que va realizando la ANDE. La ANDE también está obligada a hacer todas estas obras, tiene que hacer una inversión en su infraestructura. Y bueno, todas estas inversiones van castigando contra la rentabilidad. Y bueno, la ANDE, todo el dinero que generó con esta rentabilidad fue invertida en infraestructura. O sea que la ANDE no guardó este dinero, no dejó de invertir. Esto se ve en el gráfico de la rentabilidad, que demuestra que la ANDE sí estuvo haciendo uso de ese dinero. Y en total, en todo este periodo, la ANDE gastó más de 1.400 millones de dólares. Igual, no, la tarifa me decía que usted no es la misma que decía el ingeniero Cristaldo, sin embargo, compran a 32 y venden a 63. A 64. 64, casi sí, el doble prácticamente de lo que están comprando. Sí, y bueno, y esa diferencia nos ha permitido, con esa diferencia nosotros hacemos las obras de inversión, pagamos los compromisos que tenemos con las diversas instituciones que nos financian, pagamos la operación y mantenimiento y todos los costos que hacen a la industria del servicio eléctrico. Ahora, poniendo un escenario ideal, ingeniero, eliminando estos costos, hablando que un día paga toda su deuda del Estado, sí, y ustedes reducen al mínimo su pérdida, ¿cuánto van a tener de ahorros? Bueno, supongamos que el Estado nos dé los 66 millones de dólares, supongamos que no hagamos más el aporte, sumámosle 20 millones de dólares, y supongamos que por una cuestión mágica bajemos los 18% de pérdida, entonces tengamos unos 50 millones de dólares más. Esto sumando daría 150 millones de dólares hoy, ¿verdad? Nuestra necesidad para los próximos 3 años, la necesidad de horas que no tenemos cómo financiar, está en torno a los 900 millones de dólares. Bueno, pero ¿por qué la responsabilidad, sí, por qué la responsabilidad del usuario
en todo ese dinero que le hace falta a la ANDE cuando hay una suma de Esperamos dinero. un ratito, Menchi, le pongo esto, bueno. así te escucha. Bueno, ¿qué tal, ingeniero? ¿Cómo le va? Usted habla de que Muy bien, si muy se buenas. llegara a optimizar todo esto, que en este momento es un déficit para la ANDE, tendrían más o menos Sí. unos 150 millones de dólares. De todas maneras no alcanza el nivel de inversión que tiene que hacer la ANDE, pero reduce bastante y reduce sobre todo la carga de nosotros los usuarios. Lo que nosotros pedimos es que primero la ANDE sea un poco más eficiente antes de pensar en recargar sobre nuestras espaldas ese problema que tiene la ANDE para poder seguir invirtiendo. Sí, totalmente comprensible. Y yo te comento que nosotros tenemos metas muy exigentes con el equipo económico, de tal manera a reducir estas pérdidas. Ellos se comprometen a saldar esta deuda que tienen con nosotros. Seguramente nos van a avisar en cuánto tiempo van a saldar. Esto es de una sola vez, son los 66 millones de dólares, hay que entender. Y bueno, y el aporte gubernamental es una decisión Política. del gobierno, eso nosotros no podemos opinar. Ayudarían algo, ¿verdad? No es suficiente, pero algo ayudaría y por supuesto todo ingreso ayudaría a que también el reajuste tarifario sea menor, ¿verdad? Bueno, lastimosamente ese dinero que supuestamente se aportó en inversión no se nota, porque con una lluvia, una pequeña tormenta, ya muchísima gente se queda sin luz, pero seguramente ese es otro tema que después se va a analizar y sobre todo una vez que suba la tarifa de energía eléctrica. Gracias, Rocío. Gracias, y gracias al ingeniero Cáceres también. Muy Hasta amable. luego, muy amable.